Para la comunidad de Sumun, Cristóbal, es un placer tenerte. Estamos en Colombia más o menos en 120 colegios y esos 120 colegios tienen muchos maestros. Y resignifico esa palabra maestro más que docente, porque siento que eso es lo que falta hoy en día en las escuelas. Entonces, cuando llegan todas estas herramientas tecnológicas como maestros sentimos, ya se acabó todo, nos va a solucionar todo. Y cuando vamos a la acción realmente, debemos aprender. Y ahí el maestro como que se desilusiona. ¿Cómo ves ese punto de empezar a adoptar nuevas tecnologías dentro de la escuela? Bueno, buenísima pregunta. Los maestros que llevan un poco de tiempo han pasado por estas promesas varias veces, ¿no? Ha habido varias capas de revoluciones que están por transformar todo. Eh, pero yo creo que lo que mencionas al final es muy importante cuando los maestros tienen la posibilidad de acercarse a estas tecnologías y priorizar en base a su experiencia qué de esto es útil, qué de esto a lo mejor es anexo. Cuando está ese proceso empieza la parte más bella, que es, bueno, esto puede realmente transformar, esto a lo mejor lo dejo de lado. Y yo creo que esa posibilidad de darle al maestro la posibilidad de tomar esa decisión es fundamental. Y no que tengan que adoptar porque es la tecnología de moda. Y además voy muy atado, Cristóbal, con esa promesa infinita de la personalización, ¿no? Siempre que sale una nueva tecnología es vamos a personalizar el aprendizaje y nosotros de maestros empezamos a sentir un poco de nos van a reemplazar, pero ¿crees que esta vez sí es una pregunta compleja, pero crees que esta vez sí es esa dicha personalización de aprendizaje? Casi hace un siglo, un profesor de Harvard creó la famosa Teaching Machine, que era una cajita que un niño apretaba un botón y te daba la respuesta, y él decía que eso era la personalización total, ¿no? Y desde entonces hasta la fecha ha habido cientos de tipologías de herramientas. Yo creo que estas tecnologías actuales, muy distintas a las de un siglo, ofrecen un enorme componente de customización. Pero para mí la personalización es cuando un maestro te mira a los ojos y te dice, te pasa algo, ¿no? Entonces, si entendemos que esto no es competencia del maestro versus la máquina o la máquina versus maestro, y es un trabajo en equipo, y podemos sumarlas para algunas cosas y para otras no, bienvenido. Yo soy del primero en decir, veamos, experimentemos, miremos qué dice la ciencia, pero no confiemos que un dispositivo, una máquina al final, una caja llena de datos, va a hacer la personalización que hace un ser humano cuando se conecta, tiene empatía, escucha, atiende. Así que yo siento que hay una complementariedad, no un reemplazo. Y ese punto es muy interesante. Nosotros en Sumun, Cristóbal, estamos buscando una transformación más que tecnológica cultural. Y Perfecto. hay un punto de nosotros o de nuestra propuesta que es la inspiración. Cómo el maestro se vuelve un inspirador realmente. ¿Y por qué lo digo? Porque en la experiencia de los maestros a veces hay tantas cosas administrativas que no nos permite realmente estar en eso, en lo que tú dices, atender al estudiante, mirarlo a los ojos, poder acompañarlo, ¿no? Y es algo muy importante relacionado con los estudios que pudimos ver en Chile, los que Ujú. estuvimos con Sumun, frente a el estudio de ERCE, donde nos dice en Latinoamérica los niños no están sintiendo empatía, o sea, está disminuyendo la empatía hacia el otro. Y yo digo, bueno, ¿y si los profes la estaremos mostrando? ¿Estaremos en esa parte de inspiración realmente? Entonces te hago la pregunta, ¿es más tecnología o más inspiración? Qué buena pregunta. Ojalá pudiera ser ambas, ¿no? Pero el viejo Noam Chomsky decía que los currículum están llenos de contenidos. Entonces lo que el estudiante y el docente hacen es cubre, 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 y el costo está en que no descubre, no descubre, no descubre. Si generamos el espacio para que además de tener contenidos, está la posibilidad de generar las pasiones, estas cosas que nos hacen levantarnos temprano en la mañana, que son estos motores que nos hacen buscar, explorar, experimentar, bienvenido sea si la tecnología abre y estimula la curiosidad y no nos da respuestas prefabricadas, extraordinario, ¿no? Pero esto implica hacer un equilibrio, un ajuste, un balance, entender las habilidades del docente, el tiempo disponible, el contexto, el bienestar socioemocional de los estudiantes. Con todo ese complejo, yo creo que los datos nos ayudan mucho, entonces podemos buscar el momento exacto, la intensidad exacta para que descubramos. Y ahí va, esa alfabetización, no solo que necesitan las familias, sino también necesitan los profesores, estos maestros, porque cuando pensamos en inteligencia artificial pensamos que salió
de un momento a otro, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que detrás está todos los datos que han venido recopilando, cómo se dan todos los aprendizajes a partir de redes neuronales, de todo lo que se pueda aprender, es interesante porque a la larga son predicciones, ¿no? Entonces, no siempre va a tener la razón, y es esa parte que yo creo que en la escuela tenemos que ser conscientes. Si nosotros entendemos que la inteligencia artificial es lenguaje más matemáticas, ¿qué tal si en las escuelas profundizamos ese pensamiento crítico del lenguaje más matemáticas para que entendamos qué es detrás de la inteligencia artificial? Es decir, las bases son importantes. Totalmente, el aprendizaje, los fundamentos son fundamentales tanto a nivel de los profesionales de la educación como de los estudiantes para beneficiarse de esta herramienta. Pero dijiste algo que a mí me gusta mucho y es ¿cómo hacemos que el tema de los datos no sea un tema de una élite, ¿no? Incluso entre las comunidades de educación, no siempre está la cultura de apoyarse y acompañarse de los datos. Esto implica que hagamos la tarea de generar un alfabetismo de datos, entender que los datos son importantes, que no todos los datos valen lo mismo y que a veces los datos requieren un buen esfuerzo para que sean datos de calidad, pero eso es un hábito que uno tiene que desarrollar. Cuando tenemos esa mirada, ese lente a través del cual entendemos la realidad con evidencias acompañadas, entonces la IA y otras tecnologías pueden ser de enorme valor. Sí, incluso todos tenemos pues presente que hace 3 años se lanzan estos chats, ¿cierto? Ajá. Pero la evolución realmente de estos procesos es desde el 2017, este paper que hace el grupo de Google, donde dice, bueno, esta es la arquitectura para utilizar los LLM. Y si nos damos cuenta es 2017, es aquí nomás, pero todos piensan que la inteligencia artificial es de hace 3 años, porque la generativa, ¿no? Pero si tú lo piensas, hemos venido utilizando inteligencia artificial cuando hacíamos predicciones, cuando hacíamos un Excel, cuando tomábamos cualquier herramienta que nos ayudara a analizar los datos, y ahí va. En las escuelas tememos por los datos, pero no el dato per se, sino el análisis, porque no tenemos quien los analice, y desafortunadamente tal vez no es tan representativo las personas científicos de datos que quieren estar en educación, y cada colegio es un universo. Súper variado, hermoso, pero tienes tantos datos que te dan sobre tu contexto, no el contexto del vecino, pero no lo puedes analizar para encontrar soluciones. Entonces, más allá que la inteligencia artificial, ¿crees que los datos, como lo decías anteriormente, es realmente el poder de las escuelas? Un dato con conciencia, ¿no? Un dato cuidándolo, un dato con privacidad, un dato respetando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Pero crees que ese es el poder realmente detrás? Es una buenísima pregunta. Yo creo que el usar los datos de manera adecuada imprime una enorme responsabilidad, como decía. Pero déjame por un segundo arrancarme de la educación. ¿Tú te subirías a un avión donde el piloto te dice, no, yo no creo los datos, lo mío es las nubes y el aire, ¿no? No, muy aspiracional, pero no me subo. O ir a un médico y te dice, mira, yo te voy a tratar, pero no, los datos no es lo mío es como corazón. Claro, y en educación pasa eso. Tenemos que buscar una manera de, sin ser esclavo de los datos, que haya una capa de datos que no sea discutible, que sea una herramienta básica para enriquecer las decisiones. No significa de nuevo que todo se pone en datos, porque hay muchos saberes tácitos, hay muchas situaciones contextuales que es difícil poner en valores. Pero yo creo que hay una tensión aquí. Pasamos mucho tiempo en la educación documentando procesos y eso no necesariamente se traduce en mejores decisiones basadas en datos. Así que tenemos una tarea que hacer en ese campo. Y ahí va, tú tienes la razón en ese sentido de la escuela. Yo creo que hay datos, pero esta parte emocional es muy importante y a veces no necesitas datos para ver a un niño y saber que está pasando algo, y si no encontramos ese balance preciso se pierde todo, y sobre todo en las escuelas donde hoy en día preferimos de pronto el homeschooling, y este homeschooling los niños no tienen tanta interacción. Yo creo que a la escuela, como tú lo has mencionado varias veces, uno va a interactuar, va a caerse, va a rasparse el pantalón, pero no sé, secarse, mirar, ¿sí me entiendes? O sea, va a la escuela a interactuar con los demás y generalmente perdemos realmente ese horizonte. Obviamente también la academia es importante, pero más estamos sembrando ciudadanía, y en estos tiempos ciudadanía digital. Quisiera conocer tu visión sobre la ciudadanía digital y la importancia de los profes ahí, de nosotros como maestros que no crecimos tal vez con esa ciudadanía digital. ¿Qué tan importante es? Es una súper pregunta. Mira, por muchos años se habló de las habilidades blandas cuando se hablaba de las habilidades socioemocionales. Y hoy día
ese concepto de que son habilidades anexas está totalmente obsoleto, ¿no? Hay preguntas de cómo se incorporan de manera transversal, de manera vertical, de todos tenemos que tener una cierta destreza. Es cierto que son difíciles de medir, pero hay poca discusión de la relevancia que tienen. De hecho, algunos dicen, las habilidades blandas son las nuevas habilidades duras, ¿no? Sí, y ahora, si nosotros pasamos mucho tiempo en línea, no solamente online, sino que, como dice un filósofo, on life, ¿no? En esta mezcla que ya no es tan dicotómica, la variable socioemocional es solamente para el trabajo personal o también aplica acá. ¿Hay bullying? ¿Hay situaciones de abuso de poder o abuso de fuerza o falta de tacto o falta de transparencia? Yo creo que hay muchísimas, ¿no? Y es esperable que podamos desarrollar en la comunidad de educadores un conjunto de saberes que les ayuden a ellos y a sus estudiantes tener una ciudadanía digital que les permita construir una entidad, sentirse cómodos, poder progresar, poder crecer y entender también las limitaciones del mundo digital, ¿no? Cuando entendimos eso, como lo dice la UNESCO dice los niños deben aprender a vivir en un mundo digital y también en un mundo offline, y ambas son habilidades que se complementan desde lo académico y desde lo socioemocional. Cuando hablamos de los dos lenguajes, yo creo que estamos mucho mejor para vivir en un mundo con inteligencia artificial o con las máquinas que vengan. Bien. Cristóbal, para Sumuna es un placer tenerte porque sabemos de tu trayectoria no solo académica, sino también en la práctica. Y a mí me interesa eso, porque cuando yo estaba ahí de maestro, de rector, todas las políticas son interesantes, todo lo que hace la UNESCO, todo lo que hace todas las políticas de los gobiernos, pero no como maestro como que las lee y están escritas en otro idioma, o no las aterriza a su contexto, es decir, son como políticas hechas a veces para ciertos grupos. Y a una cosa que me interesa aparte de eso es ver si tú crees que la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial realmente va a abrir más la brecha educativa. Uy, qué pregunta. Bueno, primero tengo que decir algo con respecto a la distancia entre las políticas y la práctica. Fernando Reimers, profe de Harvard, dice que las políticas están hechas a 10.000 pies de altura, ¿no? Y coincide mucho con esta tensión que es lo que pasa dentro del aula. Ahora, si la IA va a reducir o ampliar, yo creo que ambas, y va a depender mucho del diseño de política. Las tecnologías por sí solas tienden a potenciar las diferencias del capital cultural que existen en las comunidades. Si no existen políticas que ayuden a construir puentes, tenemos el riesgo que esto pueda ampliarse. Hoy día es un momento complejo porque la evidencia es imperfecta. Sabemos que con IA los que están en niveles más bajos pueden mejorar, los que están arriba pueden mejorar más, y en otros lugares vemos que la brecha se genera y amplía, ¿no? Yo creo que lo que es claro es entender que esta más que una moda, es una manera distinta de pensar, es una manera distinta de utilizar máquinas para complementar nuestro pensamiento, y cualquier incorporación de la IA tiene que tener la pregunta: ¿y qué pasa con los que no tienen esa posibilidad? Estaba leyendo la otra vez el último libro de Sal Khan, el fundador de Khan Academy, New Brain Words, y decía: no te preocupes porque la inteligencia artificial no te va a quitar tu trabajo. Y eso yo se lo hablo a los maestros cuando vamos a las escuelas, pero sí pone un statement que es: pero sí puede que alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial te quite tu trabajo. O sea, es como una declaración muy fuerte, ¿no? Para decirte: actualízate, mira tu contexto. Y yo creo que en Sumo nosotros estamos tratando de hacer eso. Cada dato, cada situación es de cada escuela, no es de la del vecino, sino la tuya, que así estén a una cuadra de distancia son condiciones totalmente diferentes. Y eso es interesante en el sentido de cómo acercamos esto a los profesores, a nuestros maestros, que ellos entiendan que eso te puede ayudar a cargar toda esa parte como administrativa, repetitiva, que no es una verdad absoluta, que comete errores porque detrás de eso hay matemáticas y probabilidades, pero que sí te ayuda en eso que a veces uno tiene que cargar tantos ladrillos, y te puede llevar a un punto de creatividad, en el sentido de, es como tu amigo también, te puede decir cosas, pero no hay que creerle todo a los amigos, a veces los amigos dicen cosas por decir, pero sí te puede proyectar otro punto, sobre todo en lo que es planeaciones, sobre todo en lo que tiene que ser planes personalizados, porque en Colombia podemos encontrar en un aula de 30 estudiantes 10 niños que tienen diferentes habilidades diversas, espectros autistas, por ejemplo, y los profes tienen que diseñarle a cada uno un material. Yo creo que ahí va esa ayuda, ¿no? Con supervisión. ¿Cómo lo ves?
Bueno, en inglés dice no hay almuerzo gratis, ¿no? Entonces aquí yo lo que creo que ocurre es que, uno, la carga administrativa no hay discusión, yo creo que hay un consenso de que el papeleo nos quita mucho tiempo. Algunos estudios de América Latina nos dicen, por ejemplo, que los directores pasan el 70% de su tiempo en trabajo administrativo y menos del 30% acompañando a docentes, ¿no? Entonces yo creo que no hay ninguna discusión. Pero aquí el tema está en, ahora que podemos automatizar algunas cosas, uno, ¿cómo aseguramos que esos productos, lesson plan o materiales de ayuda o otras guías, cómo aseguramos que no sean a menor calidad? Entonces, ¿cómo desarrollamos el filtro de la calidad? Si gasto menos tiempo en producir algo, bueno, voy a gastar tiempo en asegurarme que el producto final es bueno. Y segundo, si yo voy a ahorrar ese tiempo, ¿en qué lo voy a reinvertir? Y eso es lo que algunos plantean, repensar el rol docente, porque a lo mejor nos da, si lo pensamos en la gran escala, algunos hablan de que al mes puedes ahorrar hasta 15 horas. ¿Qué hacemos con esas 15 horas? 15 horas es muy mucho tiempo si se utiliza bien, ¿no? Entonces, bueno, hay una discusión abierta sobre repensar la tarea docente, quizás quitarle algunas tareas que son muy administrativas, que no son las más inspiradoras, y utilizarlo de la mejor manera con el mayor impacto. Esta es una más aspiracional que me sale ahorita, porque siempre cuando estoy con los maestros, y me pasó a mí, y la profesión de maestro, yo creo que todos los días se aprende, como todo en la vida. Ajá. Vas reconfigurándote, profe, que yo era hace 10 años, 15, es totalmente diferente del que es ahora, la persona también por las experiencias. Pero yo siempre le hago esta pregunta a mis profes, es, tú estuviste en un aula de clase como nosotros, tú vienes de Chile, evidentemente, modelo educativo muy parecido al colombiano, pero yo siempre pienso, ¿cómo enseñarías y cómo lo harías si tú fueras el que estuviera ahí? Recuerda cuando eras ese niño, ese joven, no sé, en nuestra época de pronto llegó Nintendo, PlayStation, bueno, eso fue, no, eso te va a hacer la televisión en otras épocas, entonces esto que no, te va a volver más, no vas a poder tener pensamiento crítico si ves tanto televisión, ¿sí? Y todo eso ha ido evolucionando, pero ¿qué piensas si te ubicas allá de todas esas herramientas? Yo le digo a los profes, profe, enseña como si estuvieras ahí, y se le olvida a uno que uno pasó por ahí, y generalmente empieza uno a copiar los modelos que no fueron los que son indicados, ¿sí me entiendes? No sé por qué pasa, y tenemos que tener mucha conciencia, pero si tú te ves ahí como maestro, si pudieras dirías, uy, ¿cómo le llego a ese niño? ¿Cómo hago para decirle, mira, está bien que lo hagas, pero está ahí aquí, ¿cómo te acompaño? ¿Sí? ¿Sí me entiendes la figura que te quiero dar? ¿Cómo te proyectarías al pasado? Eso es interesante. Es una buenísima pregunta y es difícil porque hablar desde la teoría es bien distinto a hablar desde el aula, ¿no? Yo creo que a mí me gusta, utilizando un poco la memoria, recordar que tuve buenísimos profesores que no tocaron nada de tecnología que me cambiaron la vida, ¿no? Y hay otros profes que con tecnología no fueron los mejores. Y hay una enorme mezcla de situaciones intermedias. Mira, yo creo que el entorno de aprendizaje juega un papel fundamental. Y te voy a contar un ejemplo que aprendí en Uruguay que para mí me parece muy inspirador. En los liceos y en las escuelas, uno de los grandes laboratorios de aprendizaje es la cocina de la escuela. Wow. Y entonces vienen los alumnos, viene el profe de historia, el profe de mates y el profe de lenguas. Y entonces tomamos los alimentos que vamos a comer y el profe de historia explica de dónde viene la papa, ¿no? Después el profe de lenguas explica cómo se escribe cebolla y cuáles son los derivados, y el profe de matemáticas te enseña a cómo calcular con el dinero que tienes cuántos kilos de cebolla puedes comprar. Para mí esa es la manera más bella de encontrar conocimiento, vinculado con la realidad de los niños y donde el saber no se separa en cápsula. A lo mejor es difícil enseñar todo dentro de la cocina, pero es una metáfora que puede funcionar para muchos espacios de aprendizaje. Yo creo que a la larga es el espacio que compartimos no solo en la escuela, sino también en el hogar. Totalmente. ¿No? Para finalizar, yo quisiera estar aquí más tiempo, pero sé que ya es pertinente de esta charla y sobre todo para mis compañeros maestros, sé que quedan muchas dudas y eso es lo que queremos motivar, que sigamos experimentando, trabajando. Con Zoom van a encontrar estas charlas, esto con expertos, con seres humanos también que viven esta transformación, porque esto se está escribiendo. Y tú estás también en ese punto en el que estamos nosotros, y todo esto nos puede fortalecer. Pero quisiera terminar con eso primero, agradeciéndote el tiempo. Por favor. Hoy ha sido una jornada muy inspiradora en mucho sentido, pero esa parte, y lo dices que en Uruguay, y lo traigo, es la inspiración ante todo. Si no puedes ser un profe inspirador, si no puedes ser un profe que cautives con o sin tecnología,
con o sin tablero, que los puedas cautivar con tu mismo ejemplo de vida, no vamos a llegar a ninguna parte. Y eso creo que nos refleja y nos toca. Seguramente tú has tenido maestros así, y a ustedes, profes, agradecerles también porque han inspirado a muchas personas y que sé Cristóbal acá y que sé yo acá significa que un maestro detrás que nos inspiró a seguir esto. Totalmente. Ya sea en el nivel básico, ya universitario, donde trabajamos. ¿Cómo hacemos para eso? A los profes, mirándolos a los ojos allá a la cámara. Sé que te la va a poner muy difícil. No, mira, pero ¿cómo inspiras? ¿Cómo puedes transformar realmente con solo una palabra más que con la inteligencia artificial? Totalmente. Yo creo que esto no es una labor solo de los profes, la sociedad tiene que ser cómplice en este negocio, ¿no? Es decir, si queremos que los profes sean los líderes, si queremos que sean los protagonistas, los superhéroes, alguien dice, por las manos de los profesores pasan todas las profesiones del mundo. Si le queremos dar honor a esa frase, la sociedad tiene que respetar a los docentes, tiene que respetarlos en reconocimiento social, en reconocimiento en tiempo. Salarial también, es buenísimo, pero no es solamente eso, ¿no? Hay una serie de condiciones de cuando un niño le dice a su madre, mamá, quiero ser profe, la mamá no le diga, pero ¿por qué no te buscas una profesión de verdad? Esos son los cambios de fondo, donde los profes pueden ayudar, pero la sociedad tiene que ser parte de esta transformación. Cristóbal, lo has dicho, esto es un conjunto de sociedad y algo muy importante, esa unidad atómica que llamo que es la familia. En conjunto con las familias y con las escuelas, vamos a transformar la educación de este país. Muchas gracias, Cristóbal. Un placer.